correspondiente. Bueno, pues muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agradecemos que se hayan conectado y estemos aquí platicando de algunas cuestiones muy importantes, como son las otras actividades de los partidos políticos, la promoción de la cultura política, cívica y la participación ciudadana. Es una presentación que les estamos haciendo muy interesante, en el cual vamos a tratar de informarles y llevar a cabo las diferentes actividades que hacen los partidos políticos, amén de tener en otra segunda oportunidad, pues varias más. Pero bueno, ese es precisamente para iniciar nuestro tema. Los partidos políticos y campañas electorales se organizan de una forma tradicional. Son hombres de confianza, de notables, en aquel tiempo, cuando hacían la organización esporádica de activistas, partidos de cuadros, actividades temporales, organización basada en la corrupción, en el caciquismo, a través de la compra del voto, la migración de Estados Unidos. Los partidos políticos empezaron a ver todas estas situaciones, empezaron la ciudadanía a exigirles algunas cosas más, y la organización basada en propaganda de masas y miembro activistas, la radio y la televisión. No me van a dejar mentir ustedes el enorme crecimiento que se ha dado a través de los partidos políticos, debido a que las diferentes opciones que han surgido, como las candidaturas independientes, no han logrado avanzar en nuestro México. Han tenido un poquito más de rezago, es más difícil hacer campaña, son más los requisitos, y bueno, pues los partidos políticos han optado básicamente por abonar, o la gente ha optado por irse más a los partidos políticos que seguir optando por la figura independiente. Bien, radio y televisión, ventajas y desventajas. No sé si ustedes sepan, pero cuando salen en las campañas, en estas que 2018, un poco las 2021 federales, hablábamos de 48 millones de spots, de 50 millones de spots, y cuando ustedes hablan con la gente, sobre todo los jóvenes, estamos nosotros pendientes y estábamos viendo que la gente ya no ve tanto en la televisión o escucha el radio. Ya son las plataformas, las diferentes plataformas que se tienen, ¿no? La televisión, obviamente la televisión la ven más en estos programas que son de prepago, de Netflix, de todas esas, y en el radio, el Spotify, todas estas cosas han venido a tener una transformación. Hay algunos de los estudios que se han hecho últimamente, donde una persona puede tener cuando más 1 hora de televisión a la semana. Entonces, ya esta situación que se venía dando, que se venía platicando, para tener tantos espacios en radio y televisión, bueno, pues ha dado una desventaja, porque la gente ya no la utiliza tanto como antes, como en otras épocas, ¿no? Ya hay diferentes opciones, y obviamente las redes sociales ha llegado a quitar un poco radio y televisión. Bueno, pues sí es importante. Antes, cuando se hacían, que decíamos, entraron hasta la cocina de la casa, porque pues ahí tenían la televisión, la gente usaba más. Cuando empezamos a ver quién es quien utiliza más la televisión, se va viendo por diferentes segmentos. Pero los jóvenes ya no utilizan tanto esa televisión, y obviamente tampoco es el radio, ¿no? Trata de llegar a más audiencia, aquellas personas que saben de medios de comunicación, que saben transmitir, que saben realizar campañas. Bueno, pues es llegar a más audiencia, ¿no? La política como imposición, un hartazgo de la política, encarecimiento, se reduce la política cara a cara. También antes de, cuando venía todo esto de radio y televisión,
la política era, o las campañas eran mucho más largas, algunos de ustedes recordarán, pero también era cara a cara, duraban mucho tiempo, eran muy desgastantes, pero había aquellos meetings, había aquella estar tocando puerta a puerta, o en aquella. Hoy lo hacen, pero no tanto como se hacía antes, ¿no? Entonces, la audiencia de programas preelectorales, comparada con la audiencia de media de los programas que la sustituten, pues son discursos que se ha tenido y que han ido evolucionando a cada uno de ellos. Entonces, estas ventajas y desventajas que se tienen con radio y televisión es que si las sabes usar bien, te va a ayudar, pero ya no tienen ese mismo impacto que se tenía antes. Hoy también las redes sociales vienen a desplazar todas estas actividades, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo algunas de las cosas que se tenían como lo que mencioné. Bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla precisamente que los partidos políticos son entidades de interés público, la ley determinará las normas y requisitos para su registro, las formas específicas de su intervención en los procesos electorales y las candidaturas. Se observará el principio de paridad de género, ¿sí? Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política como organizaciones y ciudadanos, hacer posible su acceso en el ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Solo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y aliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Es muy interesante nuestro sistema de partidos políticos porque dentro de los mismos se tienen que afiliar individualmente, no por gremio, pero hemos visto gremios que van y se afilian. ¿Por qué? Porque andan buscando tener más fuerza o van también llegando a cabo a que se les vaya respetando un poco más sus derechos, pero también buscan a través de estos gremios llegar al poder, ¿no? Los partidos políticos promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como la postulación de candidaturas. Es muy importante porque ya a los partidos políticos se les empieza a exigir un poquito más. Entonces estamos viendo precisamente en esta lámina cómo vamos viendo en nuestra Constitución, en el artículo 41, que se desglosa todo esto, los partidos políticos, pero estamos precisamente, o necesitamos exigirles algunas cosas más. Hay una cierta situación, por ejemplo, en la votación, cuando aquí nos dicen que ellos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática. Esto va o se une también a las instituciones electorales, a autoridades electorales, y hay muchas veces donde el abstencionismo viene a ganarnos la batalla, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener un poquito más de fuerza en eso. Bien, el financiamiento público, el mismo artículo 41
en la fracción segunda nos dice el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes. El número de padrón electoral por el 65% del valor del UMA, 70% de acuerdo al porcentaje de votos y 30% de manera igualitaria. Con esta situación del plan B, ustedes van a ver cómo se empieza a mover todo esto y cuáles son las situaciones que están previstas, pero es lo que está establecido ahorita en nuestro artículo 41. El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto, 50% del financiamiento para actividades ordinarias, 30% de diputaciones. Y el financiamiento público para actividades específicas de educación cívica y capacitación, 3% de financiamiento, de actividades ordinarias, el 70% de acuerdo al porcentaje de votos y 30% de forma igualitaria. ¿Qué es lo que le estoy diciendo un poquito de lo del plan B? Antes se tenía que estar sacando presupuestos por año. Hoy, precisamente con estas solicitudes que se han señalado en este mencionado plan B, multicitado, pues es precisamente decir que ya no se gaste todo el dinero en ese periodo, que si hay remanentes lo pueden pasar al siguiente periodo, al siguiente año, y esto que puede ser, pues que puede haber puede haber desigualdad en la contienda, porque como ustedes estamos viendo en esto, pues el financiamiento se le otorga a los partidos políticos, pues a los más grandes trae mayor dinero, y si juntan ese dinero con el de campaña, por ejemplo, con el ordinario, pues van a tener mucho más dinero y no va a ser ya una equidad en la contienda, podría ser ahí una situación donde tenga una mayor relevancia, ¿no? O tengan mayor dinero. Las actividades específicas, dice el artículo 74, los partidos políticos podrán reportar en sus informes actividades específicas que desarrollan como entidades de interés público, entendiéndose como tales las siguientes: la educación y capacitación política, que implica la realización de todo tipo de evento o acción que promueve la participación política, los valores cívicos y el respeto de los derechos humanos entre la ciudadanía, la realización de investigación socioeconómicas y políticas, la elaboración, publicación y distribución a través de cualquier medio de difusión de información de interés del partido, de los militantes y simpatizantes, y todo gasto necesario para la organización y difusión de sus acciones referidas. Ahí es muy importante lo que se tiene que hacer, por ejemplo, en capacitación. Los mismos partidos políticos tienen que capacitar a sus simpatizantes, a sus militantes, ¿no? Y ahí hay un presupuesto determinado para ese rubro. El caso de las mujeres, el 3% que se tiene que dar. Bien, elaborar y entregar informes de origen y uso de recursos a que se refiere la presente ley, dentro de los cuales deberán informar precisamente trimestralmente de manera pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político que se tiene. Actividades específicas. De conformidad con el artículo 51, numeral 1, inciso A, fracción cuarta, e inciso C, fracción primera, y 163 de la ley, los partidos políticos nacionales deben destinar al menos el 2% del financiamiento público ordinario que reciben para gastos en actividades específicas. Asimismo, reciben adicionalmente el 3% del monto correspondiente al financiamiento público por actividades ordinarias permanentes, que deben ser utilizados de la misma forma. Así también se consideró la normatividad local en el caso de los recursos locales
Por lo tanto, la aplicación de los recursos para este tipo de actividades se detalla en el apartado 3 del dictamen consolidado. Bien. Obligaciones de carácter editorial. Editar por lo menos una publicación trimestral de divulgación y otra semestral de carácter teórico. ¿Sí? Aquí estamos viendo la revista que hace el Partido Acción Nacional, ¿sí? El bien común, la renovación democrática, y aquí está la página señalada. El PRI, lo que maneja, y tenemos precisamente como ponen, Red República, y tenemos el de Morena, que es lo que están haciendo y qué es lo que están presentando. ¿Cuáles son los derechos de la militancia? Recibir capacitación, información política e información para el ejercicio de sus derechos políticos electorales. Los partidos políticos son entidades, hablábamos ahorita de que tienen que recibir y que tienen que entregar, obviamente, resultados a sus militantes, a sus simpatizantes, y esta es una forma de lo que se está trabajando y se está llevando a cabo. Los partidos políticos, como decíamos ahorita, promoverán los valores cívicos y la cultura democrática, la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes, y garantizarán la participación paritaria en la integración de sus órganos, así como la postulación de las candidaturas. Todo esto avala y viene a señalar precisamente la participación política. Obviamente, ahorita que acabamos de ver el 8 de marzo, la participación política de las mujeres, bueno, ya la mujer está entrando más a todo esto, exigiendo más sus derechos, ¿sí? Y el artículo 73, obviamente, cuando nos pone, podrán participar en recursos destinados a la capacitación, todo ello, pero va diciendo precisamente la realización de investigación, que tengan como finalidad informar a la ciudadanía de la educación, desarrollo, avances y cualquier tema de interés relacionado con el liderazgo político de la mujer, ¿sí? Ahí ya empiezan a ponerle esas situaciones de la mujer, cuando hablaban de paridad de género, o sea, ya hoy en día tiene que estar muy representada la mujer en todos los partidos políticos, porque así se lo estaban exigiendo o se lo han puesto en la misma ley, ¿no? Entonces, la creación, fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia política en contra de las mujeres en razón, la de BPG que hemos estado viendo, la propaganda y publicidad relacionada con la ejecución y desarrollo precisamente de las acciones en materia. Bien, el liderazgo político de las mujeres en 2021 se detectó precisamente que los partidos dejaron de destinar 21.5 millones de pesos en la promoción del liderazgo político de las mujeres. Ha sido un poco complicado o difícil porque todavía no hemos llegado a entender cuál es la situación, ¿sí? El liderazgo político de las mujeres no lo hemos todavía, en varios estados, no lo hemos llegado a tener porque no se ha fortalecido. ¿Y cómo es esto que no se ha fortalecido? Cuando vienen las campañas o cuando se viene a designar quién va a ser, por ejemplo, el candidato, y cuando se cambian los bloques de paridad y ya no es la persona que consideraba, pero le deja el partido, muchas veces le deja la oportunidad de designar a él. Si no eres tú, pues ponen a la esposa, ponen a la hija, ponen a la hermana, a la tía, a la abuelita, a todos estos, pero no es por ponerla. Entonces, eso es lo que ha venido generándose.
Entonces, no se ha capacitado a la mujer desde el partido político para ser la candidata, sino que se ha sustituido por ser la hermana, la hija de esta persona. Y aquí lo estamos viendo precisamente en los millones de pesos que no se le han invertido en la capacitación. No es que no existan liderazgos fuertes de las mujeres, es que no las hemos en muchas ocasiones dado esa oportunidad de servir, de llevar a cabo este liderazgo, esta forma de trabajar en política, y bueno, pues eso ha venido un poquito a mermarnos, y de esa forma, bueno, cuando llegan, pues les queremos estar exigiendo muchas cosas que se debe de hacer, pero lo que más debemos de exigir es a los partidos políticos que le entren a esta capacitación, precisamente de la que estamos haciendo mención. Miren, aquí tenemos y ponemos algunas cifras, precisamente como a los partidos políticos, todos los que están, y los montos de gastos reportados en actividades específicas, el monto de gastos repartidos en capacitación y promoción, obviamente de liderazgos políticos de las mujeres, y luego estamos teniendo el total de lo que se ha desembolsado, ¿sí? Bien. La teoría de la cultura política cívica. En 1963, Gabriel Almond y Sidney Verba demostraron empíricamente el papel que juega la cultura política en los sistemas políticos. Ronald Inglard decía que la evolución y perspectiva de una democracia estable requiere la aparición de ciertas actividades y hábitos de apoyo entre la población. Esta cultura política consiste en un consenso sobre ciertas reglas del juego o procedimientos constitucionales, y el surgimiento de ciertas actitudes culturales básicas como la confianza interpersonal, la predisposición de participar en política y un compromiso de largo plazo de la población con las instituciones democráticas. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que esta evolución que Ronald señala dice precisamente que tiene que ir avanzando en la democracia. ¿Cómo? Pues con ciertas actividades, hábitos que se tienen que estar dando de apoyo a la población. Los partidos políticos tienen esa misión de servir. Claro, la obtención del partido es llegar al poder, pero su misión, esa sería la visión, pero la misión importante es la de servir. ¿Y cómo se sirve a la ciudadanía? A través de actividades, ¿sí? De hábitos de apoyo a la población. La cultura política que se ha tenido en muchos partidos políticos, bueno, ha sido de desgaste incluso con la ciudadanía, y entonces empiezan a ver esta situación donde ya no es posible estar creyendo tanto en política por el desatino, o también por el choque constante entre unos y otros. Bueno, Ronald decía, tenemos que estar haciendo estas actividades, pero tienen que estar muy establecidas las reglas del juego, los procedimientos constitucionales y el surgimiento de actitudes culturales básicas como la confianza interpersonal, señalaba, la predisposición de participar en política y un compromiso de largo plazo de la población con las instituciones democráticas. Hoy en día, cada vez vemos que los que están en política son los mismos, o sea, que no se han abierto a nuevos cuadros, y eso a la ciudadanía le ha chocado un poco, porque la participación o las posibilidades de participar de nuevas generaciones se ha reducido, y los puestos siguen siendo los mismos, y es la misma gente. Entonces, esto señala el autor precisamente al poner todo esto, pero veamos, ¿qué es la cultura política? Cuando hablamos de la cultura política, hablamos de los valores, de las
percepciones, conocimiento, creencias, representaciones que tiene un país sobre su sistema político. Hoy nuestro sistema político, si lo ponemos el sistema político electoral democrático de México, bueno, pues está sufriendo una transformación. No sabemos si va a ser buena o mala, o a ver cómo queda, pero en este sistema político la transformación se ha venido dando poco a poco y en situaciones distintas. Hoy es una avalancha donde se puede hacer un cambio total de esta cultura político-electoral y donde además nosotros debemos de estar pendientes a qué es lo que va a suceder y cómo lo vamos a implementar. Los legisladores tienen esa encomienda de hacer las leyes. Nosotros, a veces como autoridad electoral, tenemos que acatarlas y presentar lo mejor para la ciudadanía, incluso cuando dejan esas lagunas de interpretación, ¿no? Entonces, en este sistema político electoral que está sufriendo algunas modificaciones, vamos nosotros a ver, pero no pueden dejar de tener en esta cultura política valores, creencias de representación, pero el sistema debe prevalecer en lo más importante, ¿no? Que sea para los mexicanos, que sea para las mexicanas. Bien. Los tres tipos de orientaciones que tenemos, las cognitivas, las afectivas, las evaluativas, ¿no? Esa es parte de los tipos de cultura política que se vienen dando, que se vienen presentando dentro de la cultura cívica. Nosotros estamos viendo esos tipos de orientaciones, y vemos cada una de ellas, afectivas, evolutivas, precisamente los tipos de cultura política, cuando hablamos de la parroquial, la cultura política parroquial es aquella en donde los individuos básicamente no esperan nada de un sistema político y no consideran que tengan alguna capacidad de influencia en una comunidad política. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros, cuando se hace esto parroquial, es cuando hay desilusión del país, de los ciudadanos y ciudadanas, donde esta cultura política parroquial dice, bueno, ¿para qué vamos a votar? Siempre son lo mismo, o todos son iguales. Entonces son aquellos que no esperan nada de un sistema político. Entonces, y empieza esa desesperación y empezamos como al inicio a decir, es el abstencionismo, cuando la gente piensa que no influye nada su voto en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, este sistema de cultura parroquial tiene precisamente a ellos. Bien, esta que viene siendo súbdita, la cultura política súbdita, dice que la cultura política súbdita es aquella donde la ciudadanía sabe más o menos que existe un gobierno central, pero no cree que tenga capacidad de acción política. A ver, sí existe este gobierno, esta cultura política, pero siempre el gobierno no sé por qué siempre ponemos cuando es el gobierno o es aquellos que tienen decisiones o que son malos, los ponemos en los gorditos. Entonces ahí está, en esta imagen que se señala, dice, a ver, es súbdita porque estamos bajo el mando de alguien, ¿sí? Donde la ciudadanía sabe más o menos que existe un gobierno central, pero no cree que tenga capacidad de acción política. Y eso, pues son de las diferentes formas que se están viendo. Y luego al final tenemos esta participativa. Bueno, en la cultura política participativa es aquella donde la ciudadanía tiene un conocimiento elevado de los elementos que componen su sistema político, y este conocimiento
están conscientes del grado de influencia que tienen en las decisiones colectivas. Aquí quiero decir, por ejemplo, que ya empieza precisamente a ver qué es lo que se dan. Ha habido en menos de un mes 2 marchas muy importantes, no nomás en la capital del país, sino en todo México, incluso algunas fuera de nuestro país, donde ya la cultura política es participativa, ¿no? Donde precisamente la ciudadanía piensa y tiene ese conocimiento de decir, a ver, lo que estoy haciendo puede cambiar o puede llamar la atención de todas estas cosas que se están presentando, ¿no? Y es consciente del grado de influencia que tienen en las decisiones colectivas. Pero no nomás ellos, sino también el gobierno. El gobierno ya también empieza a decir, a ver, en esta cultura política participativa, tanta ciudadanía participa, se están manifestando y ya empiezan a haber políticas públicas que van cambiando las mismas decisiones del gobierno. Entonces, ¿por qué? Porque ahí ya la ciudadanía precisamente cree y piensa, y así lo hace, que tiene una influencia sobre decisiones, ¿no? Que se están trabajando y que van abonando a la democracia de nuestro país. Pero esto es importante creer y tener la cultura política participativa, porque también a las nuevas generaciones se les está diciendo precisamente que ellos pueden tomar decisiones, que no solamente es la situación de una persona, de una gente o de un grupo pequeño que pueden llegar a decidir el rumbo de un país, sino que como el sistema democrático es del pueblo para el pueblo, ¿no? El gobierno del pueblo para el pueblo, y empiezan a verse estas manifestaciones. Obviamente vemos algunas que son pacíficas, y otras que no lo han sido tanto. El criticar algo así, pues es complicado, pero sí tenemos que señalar que, bueno, que ya se está dando en nuestro país una cultura política participativa diferente de las otras dos que sí se dieron en México en años anteriores, ¿no? Cuando se señalaba, pues, ¿para qué votamos? Si siempre ganan los mismos, o aquel, de todos modos, cuando voto, pues, vienen y hacen lo que quieren, ¿sí? Esa sumisión que se daba. Bien, entonces, la cultura política, cívica o democrática. ¿Eh? Bueno, esta es la presentación que tenemos, aquí básicamente, y que vienen a dar, déjenme nomás aquí muevo. No sé qué, bueno, sí me escuchan todavía, ¿verdad? Sí, es que algo le piqué y algo se está moviendo, entonces no sé. Bien, gracias, Jesús. Bueno, eso es prácticamente lo que nosotros estamos analizando y que vemos precisamente para señalar las otras actividades que se han hecho de los partidos políticos. ¿Se tiene que trabajar más? Sí, sí se tiene que trabajar más. ¿Tenemos que exigirle más a los partidos políticos? Sí les tenemos que exigir más. Debemos de exigirles que cumplan las determinadas situaciones que ya tienen y que ya están y que además deben de respetar y hacer. El gasto que se le da a los partidos políticos, el dinero que se le da para el gasto, debe ser no un gasto, sino que debe ser una inversión. Siempre lo hemos señalado que el dinero en democracia no es un gasto, es una inversión, y de esa manera tiene que venir a avalar y respetar cada uno de los rubros para los cuales, porque ese es dinero de los mexicanos, ¿no? Mayormente el dinero de los partidos políticos. Entonces, cada vez tiene que venir avanzando más esta democracia en México, tiene que venir avalando un poco la situación que vive nuestro país, pero también tenemos que adecuarla a la realidad social y política que se vive y no quedarnos en las actividades anteriores,
al final veíamos, ¿no? Y cómo esta política participativa ha venido a evolucionar a las mexicanas y a los mexicanos para poder tener un mayor conocimiento de la vida en México, pero que además para las nuevas generaciones. Ustedes vieron la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ya las nuevas generaciones empiezan a analizar, empiezan a ver. Yo no sé si es buena o es mala, ¿no? Pero las nuevas generaciones, porque no es el tema, pero las nuevas generaciones ya empiezan a ver o a preguntar por qué marchan, por qué son esto, por qué el otro. Cuando se hizo la marcha del 26 de febrero también, y empiezan a decir, oye, ¿por qué es lo del INE? ¿Por qué eso? Ya es una participación de la ciudadanía, precisamente, y no tanto de los partidos políticos. Siento que les ha restado un poco de capacidad a los partidos políticos de empezar a hacer cosas nuevas que se quedaron en el pasado. Y lo señalamos desde el principio, cuando hablamos del radio, de la televisión, hacen algunos, no todos, pero hacen programas o anuncios aburridos y luego que no representan mucho. Y eso, el impacto, cuando se mide el impacto, pues estamos viendo que no es el suficiente para poder llevar a la gente a votar, o que no está transmitiendo precisamente ese impacto a la ciudadanía. Y bueno, pues está careciendo de ello. Entonces, la ciudadanía está buscando y está obteniendo diferentes formas de hacerlo, o las mismas, pero con mayor convocatoria. Y eso es importante para así poder avalar y abonar a cada uno de los mexicanos y mexicanas. Quisiera que tuviéramos, si así lo permiten, algún diálogo, alguna pregunta que tengan ustedes y que pueda yo responderles con mucho gusto. Terminamos la presentación y si tienen preguntas, pues estoy a sus órdenes, con mucho gusto. ¿Creen que los partidos políticos están ya al 100? O fíjense eso de los partidos políticos, ahora con las diferentes alianzas que se están haciendo. Si estamos viendo el grupo, el partido político en el poder y la suma de algunos otros, o también con dos partidos más o tres y la suma de los demás o alguno otro que se está dando. Los partidos políticos dentro de esas actividades pueden hacer coaliciones, pueden hacer estrategias de campaña y desafortunadamente o afortunadamente, bueno, cuáles son los ideales de cada quien y cuáles son los que van abonando para llevar la democracia. Antes hablábamos de estos partidos de izquierda, de derecha, de centro, y cuando vemos que uno y otro se empiezan a cruzar de izquierda y de derecha, bueno, ¿para qué razón son? ¿No? ¿Para qué es? ¿Para obtener el voto, para obtener o lograr llegar al poder, o seguir trabajando en pro de los mexicanos y mexicanas? Son distintas las cosas que se plantean, se ven y se analizan, pero los partidos políticos sigue siendo la mejor opción para llegar al poder, restando obviamente mucho a las candidaturas independientes, debido a que la misma ley les exige muchos requisitos y no han brincado, no han llegado a tener esa fuerza como ellos pensaban, ¿no? Como cuando inició y empezaron algunos a explorar o tratar de llegar precisamente a esta situación. ¿Algo más que quiera alguien comentar? ¿No? Lo dejamos ahí entonces, pues muchas gracias. Estoy pendiente, cualquier cosa, saben que a través de las redes sociales o de la página que tenemos en la Escuela Judicial Electoral, podemos abonar un poquito más en cualquiera de los temas que ustedes decidan explorar y que tengan inquietudes en ellos. Es muy importante ahorita hablar esta situación porque viene un cambio, precisamente ahorita que señalábamos, en el financiamiento, sobre todo de los partidos políticos. Eso viene a avalar y va a modificar un poco o un mucho el sistema de hacer política. Algunos van a tener más dinero, algunos van a poder
influir más en la ciudadanía, obviamente con más dinero. ¿Qué se tiene que ver mucho? Respetar el 134, que no se haga dinero de los servidores públicos que militan en los partidos políticos con el dinero del gobierno, que es precisamente destacado para otras cosas. Bueno, pues agradezco mucho su atención, estoy a las órdenes en las diferentes redes sociales que ustedes conocen y obviamente en todo lo que viene siendo la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias por su atención. Buen día.